Bienvenido a tu Diálogo Live, Palabra en Acción, como todos los domingos después de la prédica de un servicio dominical. Vamos a seguir hablando un poquito más del tema que Dios nos ha puesto en el corazón hoy. Gracias, le doy a mi tocaya Jessica, que está aquí acompañándome. Bienvenida al programa una vez más. Gracias. Sí, qué bueno tenerte. Bueno, el tema de hoy es uno de los temas más básicos del cristianismo, pero uno de los más importantes, más fundamentales. Es como una base que todos debemos dominar muy bien para ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Esa sería Así la es. oración. Sí, así es. Estamos, cuando hablaba el pastor, recordaba que esa era una de los pasos o del camino más importante para los hijos de Dios. Porque cuando empezamos a ser hijos de Dios, empezamos a conocer a un nuevo Padre y solamente lo conocemos por medio de la oración. Y en un inicio, cuando uno empieza a ser cristiano, cuesta un poco porque no estaba acostumbrado a hablar con Dios de una manera natural como nosotros hablamos entre nosotros, porque no vemos a Dios. Pero es algo que el Espíritu va poniendo en nuestro corazón y yo me he dado cuenta y que con el tiempo se va haciendo indispensable. Claro que sí, sobre todo en esa etapa en la que estás aprendiendo, hay muchas preguntas que de hecho los mismos discípulos se le hicieron. ¿Cómo oramos, Señor? Enséñanos a orar. Y Jesús nos enseñó con el Padre Nuestro, ¿no? Pero una de las frases que leí en un libro sobre la oración de Philip Yancey me marcó mucho y él decía, aprendemos a orar orando. Sí. Hay que hacerlo. Eso es muy cierto. Hay que practicarlo y allí Dios va a guiarnos y ayudarnos. Es cierto, cuando yo empecé, recuerdo en mis primeras épocas de cristianismo, obviamente lo primero que me explicaron fue, tienes que poner en tu rutina la oración y leer la Biblia, porque solo así vas a empezar a alimentarte de un Padre al que estás conociendo. Entonces, cuando uno empieza a entender esas cosas, en un inicio sí que cuesta, pero con el tiempo uno se va haciendo disciplina, o sea, va haciendo disciplina en una manera en la que uno, en un momento sí se obliga incluso, porque como que no es tan sensible a veces a la voz de Dios y uno quiere escuchar como nosotros queremos, o nos escuchamos cuando hablamos mutuamente, pero con el tiempo se va el oído se va agudizando más y sí que se escucha la voz de Dios. Y eso es importante y es una alegría cuando tú por primera vez empiezas a escuchar, escucho algo que no venía de mí, era Dios. Pero eso solo lo aprendí en esos momentos de oración que me tocó aprender, pero que con el paso del tiempo se va mejorando, como tú dices, se va cambiando, se va haciendo cuando uno ya empieza a conocer a Dios, una intimidad tal que ya empiezas a hablar como con cualquier otra persona. Y eso es hermoso, ver cómo Dios te escucha. A veces hasta te ríes. Obviamente cuando uno está triste llora. Y ahí está Él. Y a mí lo que más me impactó en la prédica del pastor, que recordé también en mí, es que cuando tú te acercas a Dios, Él nunca te juzga. Cuando estás en oración, Él no es esa persona que te dice, ves, te dije que no lo hicieras, sino que Él te abre ese amor y esa misericordia que te da. De verdad, ahí es cuando tú dices, wow, cuánto ama Dios, cómo es de Dios de poderoso y de bueno, muy bueno. Y ahí empiezas a conocer realmente la misericordia y el amor de Dios. En la oración es para conocer, tener esa intimidad con Dios, conocerlo más. Pero a mí me llamó mucho la atención, gracias por compartirnos esa reflexión de cómo nos podemos acercar a Dios con tanta libertad, con nuestros sentimientos a flor de piel y Dios nos entiende, nos escucha y está ahí, ¿no? Pero algo que mencionó el pastor me llamó la atención, él decía sobre la mujer que iba al juez. Y iba constantemente, que lo hacemos la analogía con la oración, va constantemente a Dios para que le responda algo, no estoy pidiendo algo. Ella iba pidiendo algo específico porque la ley estaba de su parte. Ella estaba pidiendo justicia, tenía un conocimiento previo de qué le correspondía a ella. Y cuando iba a donde el rey, reclamaba eso. Entonces ella iba con conocimiento. Y eso me hace pensar, cuando yo voy en la oración,
yo voy también con un conocimiento de quién es Dios. Es decir, yo complemento la oración con la Biblia, porque es donde conocemos a Dios, donde conocemos sus promesas y donde podemos ver ese derecho legal que la señora, la viuda Conocía. reclamaba, que conocía. Entonces yo, y cuando me pongo a reflexionar en mis oraciones, no hay ni una sola en la que yo no mencione una promesa de Dios diciendo, Señor, tú dijiste eso en tu palabra, ayúdame ahora que necesito que respondas esto. O mira este mensaje, esta historia de cómo trabajaste en la vida de Abraham o de Rahab o de quien sea. Estoy acudiendo a la palabra, a un conocimiento que tengo de Dios y lo estoy derramando en oración, pero sabiendo que yo soy hija y también merezco esa atención, ¿no? Sin merecerlo realmente, sino obviamente por la gracia de Jesús. Pero por algo Dios nos los dio y nos trata como hijos. Exacto. El pastor habló también del caso de Jesús, cuando él decía, yo no quiero que me pase esto, pero que se haga tu voluntad. Y él lo hizo en oración y tuvo que manejarse toda una noche en oración para poder vencer el temor y el miedo y la angustia que tenía en su corazón. A mí me pasó también hace un par de semanas un caso parecido en el que yo sabía que habían cosas que no me estaban haciendo bien y que el Señor me dijo de antemano, no está bien, no te va a hacer bien. Pero por el otro lado también le hablé al Señor de su misericordia justamente por la otra persona. Y yo le dije, no lo hagas por mí, yo sé que es así y yo te voy a obedecer, hazlo por él o por ella. Y Dios fue tan bueno que dijo, tienes razón, porque ahí, como tú dices, le planteé esto, Señor, tú me estás enseñando a amar. Y tú tenías misericordia de esa persona y te acercaste a esa persona. Yo ahora te estoy pidiendo exactamente lo mismo por lo que tú me has enseñado. Y eso fue sorprendente, puedo ver ahora después de un par de semanas, cómo Dios me escuchó mi oración y hizo cosas sorprendentes en ese par de semanas. Y yo ahora digo, wow, Dios, tú eres un Padre tan bueno. Y es sorprendente ver cómo ahí la intimidad se hace más profunda, porque tú sabes realmente que es un Dios que te apoya. Aun cuando hay muchas cosas que uno no entiende, que tienen que pasar, te apoya, te da, de verdad, es como si me hubiese dado el brazo y te hubiese dicho, voy a hacerlo porque tú sabes, llegaste a mi corazón. La misericordia es algo importante para Dios. Y no solamente lo ve en uno, sino también lo ve en el otro y en el otro. Y ese es lo sorprendente de Dios, que cuando hace un bien, no lo hace solo a una persona, sino lo hace a todos. Es que es maravilloso cuando Dios, cuando Moisés dice que quiere ver la gloria de Dios, que hoy cantamos eso, quiero ver tu gloria. Siempre me acuerdo de ese momento en que Moisés le decía, quiero ver tu gloria. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él pasó, tapó para que no le viera su rostro, pero ¿qué decía? Él decía, aquí está Dios, el gran yo soy, y se describía grande en misericordia, lento para la ira, y se describía así, y eso es lo que nosotros debemos conocer de Dios, ¿no? En nuestras oraciones diarias. Exactamente. Ahí es donde uno conoce el corazón de Dios. Cuando uno está en oración, yo he llegado a momentos en donde siempre le digo cuando voy a entrar en oración, quiero conocer un poquito más tu corazón, que es como en el océano, es tan profundo. Y en la oración realmente el Señor nos muestra a veces imágenes, a veces palabras, a veces personas en donde realmente nos hace entender muchas cosas. Cuando responde en las oraciones, como dijo el pastor hoy, a veces las respuestas son inmediatas. Y eso nos da claridad y nos ayuda a continuar. Hay veces que eso se demora mucho tiempo y cuando uno entendió, era el momento de recibir esa palabra, porque antes no lo hubiese podido entender o no lo hubiese podido asimilar. Y hay otras cosas que a veces el Señor dice, no, tú no vas a poder ahora recibir lo que tú quieres, porque es más profundo, porque el corazón del Señor es tan profundo. Nosotros nos vamos a demorar toda nuestra vida en conocerlo realmente, pero ahí en esos momentos fue donde yo pude reconocer, entenderlo, salir adelante, darme las fuerzas cuando a veces uno no tiene fuerzas para levantarse, reconocer mi pecado, que en la oración ahí es cuando el Señor nunca te señala con el dedo, el Espíritu Santo en esos momentos de oración te dice, hiciste mal.
Y claro, esa confrontación es dolorosa, pero en ese mismo momento, David hacía, empezaba en la misma oración a sanar Dios, cuando uno pedía perdón, y ahí esa sanidad en la oración es wow, es sorprendente. Qué lindo que no hay oración no escuchada. Todas son escuchadas. No contestadas quizás positivamente como uno espera, pero todas son escuchadas. Y vemos Exactamente. ese resultado. Y bueno, también me llama la atención que nosotros vemos pasajes que dicen como que dedícate a la oración, ¿no? Aparte ese momento para orar, para conectarte, pero por el otro lado te dice, ora sin cesar, como si uno no tuviera más nada que hacer, ¿no? Entonces tú dices, ya va, ¿cómo funciona esto? Y bueno, con los años de experiencia y con tantos estudios y todo eso, lo que hemos podido concluir, ¿no? En el cristianismo es que realmente el Espíritu Santo está en nosotros 24/7, por lo tanto estamos conectados 24/7 y aunque sí hay que apartar nuestro tiempo de oración, la constante comunión es necesaria. Orad sin cesar. Y si es posible, porque el Espíritu Santo ya rompió toda barrera, estamos allí, no hace falta ir a un sitio o vestirse de una forma o una posición específica, sino que es constantemente disponible. Así es. Esa posibilidad. Así es, cuando creo que llegamos a ese punto cuando llega el momento de entender justamente que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, porque ahí es como estar hablando con alguien que está al lado nuestro. Y a veces en el trabajo o con algún problema que uno tiene, no tiene tiempo para irse a un lugar cerrado y decir. Ha habido momentos en los que en el momento de socorro, auxilio, uno solamente pronuncia un par de palabras. Señor, ayúdame. Tú estás aquí, necesito tu ayuda. Señor, ¿cómo hago esto? Necesito que tú intervengas aquí. Y esos momentos son los más, ya uno creo que con el tiempo va entendiendo que el Espíritu realmente está con nosotros todo el tiempo. O sea, y Dios está en todo lado. Y Señor Jesús nos acompaña todo el tiempo. Entonces podemos hablar de verdad en cualquier momento. No necesitamos hacer, como dijo el pastor, rituales para poder llegar a Él. Es de verdad constante en todo momento. No importa cómo, dónde, con quién está ahí. Y eso, llegar a Él directamente, tener esa conciencia, es lo que con el tiempo nosotros vamos adquiriendo. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo contigo, Jessy. Esperamos entonces poner en práctica esta semana todo esto porque la oración es clave. Y a todos ustedes que nos ven, comenten si tienen alguna pregunta o si quieren aportar algo sobre la oración, que es un tema que todos conocemos. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar conectados hasta ahora y nos vemos como siempre en el próximo Diálogo Live en los domingos. Chao, Dios te bendiga.